Imagina que estás viviendo tu vida con normalidad, enfrentando desafíos como cualquier otra persona, hasta que, de repente, todo cambia. Te conviertes en el blanco de ataques injustos, persecuciones silenciosas y un sufrimiento que parece no tener explicación. Pero, ¿y si te dijera que esto no es una casualidad? ¿Y si estas dificultades fueran señales de que algo mucho más grande está ocurriendo entre bastidores en tu existencia? Dolores Cannon dedicó su vida a explorar los misterios del alma, las encarnaciones y los propósitos ocultos de aquellos que han venido a transformar el mundo. Y hay un patrón inquietante. Los elegidos, aquellos que llevan una misión especial, siempre enfrentan grandes pruebas. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede cuando alguien intenta dañar a un elegido? ¿Qué revelan estos ataques sobre la verdadera naturaleza de quienes caminan entre nosotros con un propósito divino? La respuesta va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Según los relatos de miles de regresiones hipnóticas realizadas por Dolores, aquellos que poseen un llamado espiritual son constantemente puestos a prueba, no solo por fuerzas externas, sino también por desafíos internos que moldean su resistencia y elevan su conciencia. Los ataques que sufren no son meras coincidencias, sino mecanismos que revelan su verdadera esencia. Muchos de los elegidos son almas antiguas, procedentes de planos superiores, que han descendido para traer luz a un mundo que insiste en permanecer en la oscuridad. Sin embargo, esa luz incomoda, atrae resistencia, provoca reacciones inesperadas y despierta fuerzas ocultas que intentan impedir su despertar. Cuando un elegido es herido, sucede algo extraordinario. En lugar de ser destruidos, se fortalecen. Es como si cada golpe sirviera para recordarles quiénes son realmente. El dolor que sienten no es solo físico o emocional, sino energético, y esa energía, en lugar de consumirlos, acaba transformándose en un poder aún mayor. Muchos no comprenden por qué deben atravesar tantas luchas, pero según la visión de Dolores, todo forma parte de un entrenamiento cósmico. Son pruebas diseñadas para eliminar las debilidades del ego y permitir que el espíritu emerja en su forma más pura y poderosa. La historia se repite a lo largo de los tiempos. Aquellos que han venido a cambiar el mundo siempre han sido los más perseguidos. Pero hay un secreto que pocos conocen sobre lo que realmente sucede cuando se intenta detener a un elegido. El universo siempre busca el equilibrio. Toda acción genera una reacción, lo que significa que cualquier intento de frenar el despertar de un elegido tendrá consecuencias inevitables. Fuerzas invisibles están en movimiento, protegiendo a quienes tienen un propósito superior. Aquel que intenta herir a un elegido de forma consciente o inconsciente, en realidad está cavando su propia ruina, no porque el elegido busque venganza, sino porque la propia energía del universo actúa como un reflejo, devolviendo a cada uno lo que ha emitido. Quien siembra dolor, cosecha dolor. Quien esparce injusticia, encontrará su propia destrucción. Y los elegidos, ellos renacen, cada vez más fuertes, cada vez más sabios, cada vez más preparados para cumplir su misión. Y ahora, la pregunta que queda es, ¿serás tú uno de ellos? ¿Podrían las pruebas que enfrentas ser, en realidad, una señal de que hay algo grandioso reservado para ti? ¿Y si todo lo que has pasado hasta hoy solo fuera el comienzo de una transformación mucho mayor? ¿Y si el dolor que has sentido no fuera un castigo, sino un llamado para despertar? En este video, exploraremos las revelaciones de Dolores Cannon sobre el destino de aquellos que llevan esta misión y lo que realmente sucede cuando alguien intenta dañar a un elegido. Prepárate, porque esta verdad puede cambiar por completo la forma en que ves toda tu existencia. Parte 1. El camino de los elegidos y las marcas del viaje. Desde el principio de los tiempos, aquellos que llegaron al mundo con una misión han sido puestos a prueba. Profetas, visionarios, sanadores, seres espiritualmente avanzados. Todos han enfrentado desafíos intensos, rechazo, dolor y persecución. Dolores Cannon, al llevar a cabo regresiones profundas en miles de personas, descubrió un patrón intrigante. Los elegidos llevan dentro de sí un llamado, un propósito superior que trasciende esta existencia. Pero ese llamado no llega sin un precio. El universo los coloca
en situaciones que ponen a prueba su resistencia, su fe y su capacidad para mantenerse firmes ante la adversidad. Después de todo, un espíritu fuerte no se forja en la comodidad, sino en el fuego de las pruebas. Los ataques que sufre un elegido no son aleatorios, forman parte de un ciclo de aprendizaje y evolución. Cuando un alma elevada encarna en un mundo denso como el nuestro, se convierte en objetivo de fuerzas que resisten la luz que porta. Algunas de estas fuerzas provienen de personas cercanas, familiares, amigos, compañeros, que inconscientemente se convierten en instrumentos de esta resistencia. Otras provienen de niveles más profundos de la realidad, energías que operan entre bastidores y que no desean que la verdad sea revelada. Pero sin importar su origen, el impacto de estos ataques es siempre el mismo: un intento de impedir que el elegido despierte a su verdadera esencia. Lo curioso es que, en lugar de debilitarse, los elegidos se fortalecen. El dolor que sienten los transforma. Como una espada forjada en el fuego, cada golpe solo los vuelve más afilados, más conscientes de quiénes son en realidad. Dolores Cannon descubrió que muchos de los que enfrentan grandes dificultades en esta vida son, en realidad, almas antiguas y experimentadas, que aceptaron voluntariamente este desafío antes de reencarnar. Sabían que vendrían a un mundo hostil, que encontrarían resistencia, pero también sabían que cada batalla les recordaría la misión para la que fueron llamados. Y cuando ese recuerdo despierta, nada puede detenerlos. Muchas veces, los elegidos se preguntan: ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero la verdadera pregunta debería ser: ¿qué necesito aprender de esto? El sufrimiento, por más doloroso que sea, contiene lecciones ocultas que solo aquellos con ojos espiritualmente abiertos pueden ver. Elimina todo lo que no es esencial, destruye ilusiones y hace que la verdadera esencia resplandezca. Cada lágrima derramada se convierte en un recordatorio del propósito superior. Cada traición en una confirmación de que el camino recorrido no es el común, porque los elegidos nunca fueron creados para seguir a la multitud, vinieron a cambiar el curso de la historia. Así que, si sientes que has sido puesto a prueba, que la vida ha sido cruel, de formas inexplicables, tal vez esto no sea un castigo, sino una señal. Tal vez estés siendo moldeado para algo mucho más grande de lo que imagina. ¿Y qué ocurre con aquellos que intentan hacer daño a un elegido? La respuesta a esta pregunta puede sorprender incluso a los más escépticos. Parte 2. La ley universal del retorno y la protección de los elegidos. Dolores Cannon enseñaba que el universo opera bajo leyes precisas, y una de las más implacables es la ley del retorno. Todo lo que emitimos, de algún modo, regresa a nosotros. Cuando alguien intenta herir a un elegido, ya sea por envidia, injusticia o crueldad, esa energía no se pierde en el vacío, encuentra su camino de vuelta hacia quien la generó. Pero hay algo peculiar en este proceso. La respuesta del universo es amplificada. Cuanto más intensa sea la intención negativa contra un elegido, mayor será el impacto sobre quien la originó. Esto ocurre porque los elegidos poseen una vibración diferente. No pertenecen enteramente a este mundo. Muchos de ellos provienen de realidades superiores, dimensiones más sutiles, donde la energía fluye de manera distinta. Cuando estas almas encarnan en la Tierra, traen consigo una especie de campo protector, una red invisible de fuerzas que aseguran su misión. Aunque no sean conscientes de ello, esta protección actúa silenciosamente, devolviendo a quienes los atacan exactamente lo que han enviado, pero en una proporción multiplicada. Existen innumerables relatos de personas que, tras perjudicar injustamente a un elegido, poco después vieron sus vidas desmoronarse sin una explicación aparente. Pero esto no significa que el elegido haya deseado venganza o castigo. De hecho, la mayoría ni siquiera reacciona. La energía simplemente se reorganiza, corrigiendo desequilibrios y restaurando la armonía universal. Es como una balanza cósmica que siempre se ajusta para mantener el equilibrio. Pero, ¿y qué pasa con los elegidos que sufren injustamente y parecen no recibir esta protección? La respuesta es más profunda de lo que parece. Dolores Cannon explicó que algunas almas eligen pasar por pruebas aún más intensas
para acelerar su crecimiento espiritual. El sufrimiento, en estos casos, no es un signo de abandono, sino una oportunidad de aprendizaje a un nivel superior. Todo lo que les es arrebatado en esta vida les será devuelto en una dimensión aún mayor, ya sea en esta encarnación o en la siguiente. Así que, si alguien ha intentado derribarte, si ha hecho todo lo posible para impedir tu crecimiento, debes saber que esa persona, tarde o temprano, enfrentará las consecuencias de su elección. Y tú serás elevado, porque nada puede detener a un elegido que ya ha despertado a su verdadera misión. Parte 3. El despertar. Después del dolor. La mayoría de los elegidos solo despiertan después de atravesar momentos extremadamente dolorosos. Dolores Cannon relató que muchas de las almas que pasaron por sus sesiones de regresión estaban atrapadas en ciclos de sufrimiento, sin comprender que esas experiencias eran en realidad llamados al despertar. Se les estaba invitando a recordar quiénes eran realmente, pero el dolor era necesario para romper los lazos que las mantenían atrapadas en patrones antiguos. Cuando un elegido se libera de este ciclo, algo extraordinario sucede, se vuelve inquebrantable. El dolor que antes le consumía se transforma en sabiduría. El miedo que le paralizaba desaparece. Ya no necesita la validación de los demás. No teme la soledad. No se deja afectar por críticas o ataques, porque comprende algo esencial. Su misión no depende de la aceptación del mundo. Solo necesita ser cumplida. Dolores siempre decía que el despertar no es un evento repentino, sino un proceso, y cuanto más resiste un elegido a los cambios, más intensos serán los desafíos que el universo le impondrá, hasta que no quede otra opción más que despertar. Y es en ese momento cuando todo cambia. Los elegidos que atraviesan este proceso nunca vuelven a ser los mismos, dejan de ser víctimas y se convierten en creadores de su propia realidad. Nada puede detenerlos, porque entienden que todo el sufrimiento fue un entrenamiento, toda traición fue una liberación y cada ataque fue un empujón para que se volvieran aún más fuertes. ¿Y tú ya has pasado por esta transformación o sigues resistiéndote al llamado? La verdad es que nadie puede destruir a un elegido. Pueden intentar retrasarlo, desafiarlo, pero al final, lo único que consiguen es acelerar su crecimiento. Cada golpe se convierte en combustible para su evolución. Cada caída lo impulsa aún más alto. Esa es la ley universal, y nada puede cambiarla. Si sientes que siempre has sido el blanco de desafíos intensos, que tu vida ha estado marcada por pruebas, quizá haya llegado el momento de aceptar tu verdadera identidad. No has venido aquí para seguir el camino común. Has venido para algo mucho más grande. Y aquellos que intentaron derribarte, el propio universo se encargará de mostrarles que un elegido nunca puede ser destruido, solo renace, aún más poderoso. La verdad es que el dolor nunca fue un fin, sino un medio. Todo lo que has enfrentado, cada traición, cada humillación, cada momento en el que sentiste que el mundo estaba en tu contra, todo formaba parte de algo mucho más grande. Dolores Cannon reveló que los elegidos son moldeados por el sufrimiento, no porque merezcan padecerlo, sino porque solo aquellos que han conocido la oscuridad pueden traer la verdadera luz. No fuiste destruido, fuiste esculpido. El universo nunca te abandonó, solo te estaba preparando. Y ahora, después de todo lo que has vivido, solo queda una pregunta. ¿Estás listo para aceptar lo que siempre has sido? El despertar no es un evento espectacular que ocurre de la noche a la mañana. Es silencioso, profundo y muchas veces doloroso. Pero cuando sucede, nada puede detenerte. Miras atrás y te das cuenta de que todas las personas que intentaron destruirte solo cumplieron un papel: acelerar tu transformación. Con cada golpe que recibiste, algo dentro de ti se fortaleció, y aquellos que intentaron frenarte solo se alejaron de su propio crecimiento, porque mientras tú crecías en fuerza, conciencia y poder, ellos se hundían en sus propias elecciones. El universo siempre equilibra las fuerzas, y los elegidos siempre renacen, más poderosos que nunca. Ahora, todo depende de ti. Puedes seguir llevando las cicatrices del pasado como heridas o verlas como símbolos de tu ascensión. Puedes seguir preguntando,
¿por qué me pasó esto a mí? O decidir preguntarte, ¿qué hago con todo esto ahora? El verdadero poder de los elegidos radica en comprender que cada desafío fue un entrenamiento y cada dolor un despertar. Así que, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Seguirás viviendo en el miedo y la duda o aceptarás que naciste para algo más grande? Si este vídeo ha resonado contigo, si has sentido cada palabra como un llamado, debes saber que esto no es una coincidencia. Los elegidos siempre se reconocen, incluso en la distancia. Ahora quiero saber, ¿alguna vez has sentido que las dificultades que has enfrentado eran señales de algo mayor? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu historia podría ser la clave para el despertar de otra persona. Y si este mensaje ha tenido sentido para ti, dale a me gusta para que más personas tengan acceso a esta verdad. Y por supuesto, si quieres seguir explorando estos misterios, no olvides suscribirte al canal. Aquí hablamos de lo que nadie se atreve a revelar, de verdades ocultas, de caminos que solo los elegidos pueden recorrer. Así que únete a nosotros, porque tu viaje apenas comienza.